Como saben, el Papa Francisco nos exhorta más que nunca a ser testigos del amor familiar. Y con motivo de celebrarse 5 años de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que nos habla sobre la belleza y la alegría del amor familiar, ha convocado un año especialmente dedicado a las familias. Este dio inicio el 19 de marzo, celebración de San José, y culminará el 26 de junio con el 10º Congreso Mundial de las Familias. Nosotros como colegio queremos aunarnos a esta iniciativa del Santo Padre y por eso hemos preparado esta Semana de la Familia con muchísimo cariño, con temas muy importantes y actuales y sobre todo con expositores excelentes. Esta noche nos acompaña como invitado especial Raúl Alas, quien nos platicará sobre su más reciente libro, Corazones Valientes, 7 claves para afrontar con éxito la adversidad. Y en 2 semanas más presentará su tercer libro, que se llama Encuadrar la realidad. Raúl es doctor en comunicación pública, máster en gestión de empresas de comunicación y máster en gobierno de organizaciones por la Universidad de Navarra en España. Es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Dr. José Matías Delgado en El Salvador, licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Dr. José Matías Delgado. Tiene una vasta experiencia como profesor universitario, periodista, columnista en medios, comunicador corporativo, presentador y conferencista en foros empresariales, académicos y culturales. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Raúl. Gracias, Raúl, por aceptar nuestra invitación. Lourdes, Lulu, con mucho cariño, muchas gracias por esta presentación, esta invitación a formar parte de este bonito evento y me siento muy honrado porque ahora estoy haciendo nuevos amigos, nuevas amigas y me siento también con mucha responsabilidad porque entiendo que estoy culminando la semana dedicada a esta celebración del homenaje a la encíclica del Santo Padre y muy contento saludándolos desde Guatemala. Yo soy salvadoreño, también soy guatemalteco, viví muchos años en España y ahora pues estoy aquí trabajando en esta ciudad tan bonita que le llaman la ciudad de la eterna primavera y tengo el gusto de saludarlas y poder conocer también a Lulu que coincidió en algunos años en El Salvador. Así que un gusto, un privilegio, un gran honor compartir con ustedes y efectivamente estoy presentando este libro que se llama Corazones Valientes, 7 claves para afrontar con éxito la adversidad. Es un libro que procura ser como un reflejo de luz, de inspiración, de ánimo en esta época de adversidad, de prueba, de crisis. Por eso este libro es como un itinerario para comprender muchos de los temas que a veces pasamos por alto y que en una situación como la que hemos vivido representa una gran oportunidad volver a encontrarse con ellos, con esos temas. Así que bueno, sin más, voy a aprovechar presentarles el tema, el libro. Tengo una presentación aquí preparada y me va a servir para poder irles compartiendo este tema. Así que voy a procurar que al final de la presentación ustedes puedan tener un espacio para preguntar, para que poder compartir alguna idea y, y esto pues nos va a permitir interactuar en los próximos minutos. Bueno, entonces, efectivamente, el libro se llama Corazones Valientes, 7 claves para afrontar con éxito la adversidad. Y la idea de este libro surgió justo de una manera muy casual. La directora de un colegio de niñas muy parecido a Monteverde, aquí en Guatemala, me escribe a finales de mayo del año pasado y me dice: Raúl, tengo a todas las graduandas del colegio que la están pasando muy mal, están sufriendo las consecuencias del confinamiento, habían preparado con mucha ilusión los últimos meses de su año escolar y querían juntarse, verse, celebrar cosas, compartir en el colegio, pasar un año académico bonito. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a estar desde el 16 de marzo confinados? Y luego, 2 semanas después de dar esa conferencia, que
que me pidieron para este colegio, un amigo mío de una empresa farmacéutica me habla casi con la misma inquietud. Me dice, Raúl, tengo a 150 colaboradores, la mayoría son jóvenes millennials que tienen mucha ilusión de hacer cosas, de construir patrimonio, de forjar una familia, pero este año les ha sobrevenido esta crisis y muchos temen que terminen siendo despedidos o están empezando a ganar menos. Me dice, nos gustaría que nos hablaras de cómo enfrentar la adversidad, pero además que nos pudieras contar de los valores que se necesitan para afrontarla con mayor resiedumbre. Por eso yo creo que es muy importante considerar que una crisis es como una moneda en la que cada cara tiene un significado. Por un lado, una cara es desafío y la otra cara es oportunidad. Desafío porque saca lo mejor de nosotros, nuestro carácter, nuestra resiedumbre, nuestra capacidad de entrega, pero también es una oportunidad para crecer, para superarnos, para entender las cosas con una perspectiva más grande y saber que no estamos solos, que podemos enfrentar cualquier crisis si nos unimos a la familia, si sabemos encontrar buenos amigos que nos hagan crecer. Y esto nos da enormes alas para poder desarrollarnos y poder crecer hasta lo inimaginable. Por eso le puse corazones valientes, porque un corazón valiente es el de una persona que tiene gran determinación, que es sincera, genuina, armas tomar, muy dispuesta, generosa, y el corazón valiente es el típico que siempre tiene esa voluntad firme para llevarnos hacia adelante, que nos da buen ejemplo, que tiene un gran corazón y además buena cabeza, pero además es una persona que uno puede contar en ella, uno puede apoyarse en ella. Por eso los corazones valientes son gente muy espectacular a la que uno aprecia y valora por su actitud, por su manera de ser. Y esto me llevó a una idea original de considerar que en una crisis surge la importancia del liderazgo. El liderazgo surge en momentos de crisis y de transición. Regularmente, cuando alguien la está pasando mal, tanto en la familia, como en una empresa, como en un país, como en una sociedad, o incluso en organizaciones multinacionales, el liderazgo da ejemplo de fortaleza, de resiedumbre, de claridad de ideas, y son como estos faros luminosos que guían a los demás a tierra firme y segura. Yo no sé si ustedes han visto en acción un faro, es un espectáculo maravilloso, porque los faros están puestos de tal manera que en la oscuridad de la noche guían a los barcos que vienen en alta mar para que no se estrellen en la costa, para poder iluminarles el camino y para asegurar en buena medida una orientación que sirva de ruta, de luz, para que esa embarcación no encalle o no llegue a naufragar. Y yo recuerdo que cuando comenzó la pandemia, que nos agarró a todos desprevenido, nos ha cambiado la vida, nos ha transformado, nos ha hecho más conscientes, no ha dado tiempo a la indiferencia. Y es verdad que quizás la crisis ha supuesto en muchos casos también sacar lo mejor, pero también a veces lo peor de las personas. Pero en nuestro caso, yo siento que esta crisis ha sacado muchas cosas buenas. Nos ha hecho unirnos más en familia, jugar juntos, practicar espacios de encuentro y además volver a cosas básicas, a los juegos de mesa, al menú que teníamos guardado quizás en la cocina, a saborear platos que quizás teníamos tiempo de no hacer. En fin, una cantidad de cosas que tienen un enorme calado para la familia y para la persona. Y decía yo que cuando comenzó la crisis, posiblemente ustedes y también aquí en Guatemala pasaba que nos conectábamos a las cadenas presidenciales, interesados en saber qué restricciones habían, si había más contagiados, si había alguna orientación concreta para cuidarnos mejor. Y era un proceso muy
de unidad, de solidaridad, pero también de fuerza colectiva en pro de superar pronto esta pandemia. Así que quiero proponerles 7 ideas que pueden servir para afrontar de mejor modo la crisis, la adversidad. Son claves que nos van a ayudar como, como de manera progresiva o concreta para que pudiéramos aprovechar las que mejor funcionen en cada caso. La primera que quiero compartirles es tener grandeza de ánimo, grandeza de corazón, magnanimidad. La grandeza de ánimo es propia de los corazones valientes, de estas personas que tienen una visión más allá del corto plazo, que siempre tienen esa mano generosa para ayudar a subir al hermano, al amigo, al conocido. Y me quiero apoyar en una idea que es una idea inspiradora, y es la idea que San Juan Pablo II decía en la encíclica Novum Milenio Ineunte a principios del 2001. Decía el Papa con una frase redonda que hay que recordar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y estar abiertos al futuro con esperanza. Algunas otras traducciones dicen con confianza. Me gusta esta frase porque es como una ruta, un itinerario para combinar y seguir el pasado, el presente y el futuro. El pasado posiblemente es objeto de gran interés para muchas personas porque hay cuestiones que quizás quedaron sin resolver, pero uno debe tener una mirada agradecida con el pasado, un recuerdo de todos los dones, de todos los talentos, de todas las virtudes, incluso de las experiencias más tristes que nos ayudaron a crecer como personas. Y luego, vivir el presente con pasión implica vivir el aquí y el ahora con una mirada fresca, una mirada oportuna, una mirada llena de ánimo. Por eso el presente es el tiempo que realmente disponemos para crecer y para desarrollarnos. Y ciertamente nos permite estar abiertos al futuro con esperanza y con confianza, porque no podemos estar anclados en el pasado, relamiéndonos las heridas, pero tampoco podemos estar únicamente ansiosos por un futuro que aún no ha llegado. Dice Marian Rojas Estapé en este libro tan bonito que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que el 90% de las cosas que nos preocupan no sucederán jamás. Y a veces estamos como anclados en el pasado, pero también como proyectados al futuro, y esa dicotomía nos vuelve ansiosos. Por eso, este itinerario que nos propone el Papa es un itinerario muy bueno, muy esperanzador, que permite, como dije antes, combinar el pasado, el presente y el futuro. La segunda clave tiene que ver con acertar en las prioridades. Hace unos años, en los 90, se puso de moda un libro que se llama Primero lo Primero, de un escritor que se llama Stephen Covey. Y este escritor decía que lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Ojo, que no es un juego de palabras o un trabalenguas. Es algo muy cierto. Cuando tenemos claras las prioridades, cuando tenemos claras las cosas que son importantes, todo cae por su peso. Y por eso hay 3 cosas que tienen que ver con acertar en las prioridades. Lo primero es conocer el bien, formarnos, tener criterio, madurar en nuestra capacidad de forjar virtudes. Y luego vivir el bien. Vivir el bien no consiste solamente en no hacer cosas malas, que es una parte muy esencial y fundamental. Pero la parte complementaria es hacer el bien, porque el que conoce el bien y vive el bien, naturalmente hará el bien. Este es un proceso en el que uno se va perfeccionando, uno va adquiriendo virtud para crecer, para ayudar a otros, para hacer la diferencia en el entorno en el que crecemos y en el que trabajamos y en el que estudiamos.
cuántas cosas, cuántos beneficios podemos conseguir cuando le damos el lugar que corresponde a esas prioridades que son importantes en la vida. Claro que hay que atender lo urgente, pero si vivimos sujetos a lo urgente, nos estresamos, nos volvemos adictos al tiempo, al segundo, a las tareas, a los plazos, y vivir así con esa dinámica es desgastante. Por eso acertar en las prioridades tiene siempre un gran significado. La tercera clave es aprender a gestionar las expectativas. Buena parte de los inconvenientes cuando uno consigue un empleo, cuando uno viaja, cuando uno conoce a las personas, es forjarse expectativas demasiado grandes o altas. Y a veces uno termina decepcionado porque no se satisfacen esas expectativas, no se cumplen y estamos como sujetos a que se cumplan todas ellas para que uno sea feliz. Y cuando uno le apuesta tanto a un evento, a una actividad, a una persona, quizás pierde uno base para poder darse la oportunidad de conocer a esa persona, a ese trabajo, a ese lugar, y uno pierde además sentido porque idealiza a esa persona o a esa institución o a ese lugar de trabajo en forma desproporcionada. Por eso, yo lo que propongo en el libro es una fórmula: menos es más. No significa no tener sueños, anhelos, proyectos, planes, prioridades. Claro que hay que tenerlos, pero no crearse castillos en el aire, no estar como dependiendo del cumplimiento total de todas esas expectativas que nos habíamos forjado. Por eso, qué importante es aprender a disfrutar del camino, no tanto pensar solo en el lugar de destino o en la meta o en el resultado, sino disfrutar a cada paso lo que hacemos, la gente que conocemos, los lugares que visitamos, el tiempo que nos hace crecer, incluso las experiencias más adversas y más dolorosas nos hacen crecer más que las cuestiones y los momentos agradables. Por eso, disfrutar del camino tiene mucho que ver con la virtud de la prudencia, con gestionar bien los fines y los medios, porque la prudencia es la virtud que trasluce la luz de un corazón sabio. Y gestionar las expectativas tiene que ver con darle a cada cosa su lugar, darle a cada cosa la expectativa que merece. Igual sucede en la familia, igual sucede con los hijos, igual sucede con las amistades que uno forja. No poner una carga por encima de lo razonable, por encima de lo objetivamente cumplible, de lo que se va a conseguir de verdad. Gestionar las expectativas, por eso es una clave muy importante. La cuarta clave, y esto nos permite situar antes de la cuarta clave, una idea que dice San José María Escrivá en Camino: haz lo que debes y está en lo que haces. Eso significa el aprender a vivir en presente, al aquí y a la hora. Y esto tiene mucho que ver con gestionar las expectativas, para situarnos, para conocer bien dónde estamos parados, porque al fin y al cabo somos lo que pensamos, hacemos y decimos. Por eso, como decía antes, disfrutar del camino, disfrutar del proceso, saborearnos a las personas con las que convivimos, las personas que vamos conociendo, los lugares que vamos disfrutando en la vida, los viajes que hacemos. Todo cobra sentido cuando le damos el debido peso a estas cuestiones en nuestra vida. La cuarta clave tiene que ver con crecer en vida interior. Yo no sé si ustedes han estado en los últimos años en países nórdicos o donde hay inviernos muy fríos, generalmente en el Polo Norte o incluso en la zona austral. En ciertos momentos del año, los árboles, generalmente en el otoño, empiezan a botar las hojas y se van volviendo como secos, van perdiendo todo su follaje y parece que se están como muriendo, y
están lánguidos y mustios, pero en realidad los árboles en esas condiciones tan adversas lo que hacen es cambiar su metabolismo y están creciendo por dentro. La savia sigue fluyendo a través de sus raíces y van afincando sus raíces en la profundidad de la tierra para sostenerse en los momentos en los que ella pueda volver a desarrollar su follaje, sus ramas. Y mientras tanto, cierran ligeramente todos sus poros, solo dejan abiertos unos poros muy minúsculos para poder respirar y sobrevivir los vientos muy abrasivos y el frío invernal. Es una medida de defensa, es una medida de protección, de cambiar el metabolismo para poder enfrentar la adversidad. ¿Y qué sucede cuando nosotros, al igual que los árboles, estamos pasando horas bajas, momentos difíciles, pruebas, adversidades, que hay que aprender a crecer en vida interior, crecer en lo profundo, y esto nos permite sacar luego lo mejor que tenemos dentro, sacar nuestra mejor versión? Hay en el libro un relato que cuento de un arquitecto mexicano, Bosco Gutiérrez, que estuvo secuestrado 257 días en los 90. Fue un caso muy conocido en México y en el mundo. Y luego, cuando consiguió liberarse, cuando consiguió huir de los captores, logró luego contar su experiencia. Es un relato conmovedor, apasionante, duro, complejo para la familia y obviamente para él, pero cuenta a lo largo de su relato que él aprendió de manera intensiva a tener un cursillo de oración en esos metros que disponía cada día para hacer ejercicio, para crecer, para cultivar su espíritu, para hacer oración, para aprender a interiorizar aquello que estaba viviendo de una manera tan adversa. Crecer en vida interior significa encontrar espacios para hacer oración, encontrar espacios para buscar cara a cara a Dios y para tener como esa fortaleza interior que luego nos va a servir para enfrentar los momentos más difíciles de la prueba. Así que esta es la cuarta clave, crecer en vida interior, y eso nos permite hablar de una quinta clave, que es saborear el presente. La vida en presente es rica en posibilidades. Dicen los clásicos que el tiempo es oro, pero en realidad el tiempo es un lienzo en blanco en el que uno puede escribir su propia historia. El error es pensar que nos sobra tiempo. Hay que cuidar el tiempo y desde ahora saborear el presente. ¿Y cómo se saborea el presente? Con tres formas: siendo más receptivos, más determinados, más proactivos. Más receptivos significa ser más empáticos, saber escuchar más, saber poner atención. Y cuando uno pone atención, se fija en detalles, en cualidades, en rasgos, en preocupaciones, en inquietudes. Cuando uno es determinado, uno tiende a ser más firme, más decidido, más audaz, más activo en muchas realidades que uno vive, a ser más laborioso, más virtuoso. Y cuando uno es más proactivo, uno toma la iniciativa, no se deja vencer por la indiferencia, no se deja vencer por la adversidad, sino que siempre saca de la manga o del sombrero un nuevo conejo, saca una nueva oportunidad, una nueva idea para ser más creativo, más audaz, más servicial con las personas que le rodean. Y quizás esto nos permite como subrayar una idea, y es que en todo lo que hagas hay que tener siempre un fin en mente. No ir como improvisando, como dependiendo de lo que se vaya presentando, sino tener una mirada puesta en el horizonte, consciente de las enormes fortalezas que yo tengo ahora, en la actualidad, en mi presente. Por eso, qué importante es vivir el aquí y el ahora, que decía antes, vivir el presente con sentido de oportunidad, con sentido de posibilidad. La sexta clave es hacer cada día el pequeño bien posible. Uno a veces piensa ilusamente que el bien tiene que ser algo espectacular, una cosa magnífica, grande, portentosa.
Y no es cierto. Eso quizás es algo que haremos una o dos veces en la vida, pero el pequeño bien posible lo podemos hacer cada día. Y el pequeño bien posible está basado en una idea de Santa Teresa de Calcuta que dice que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Esto es muy valioso porque tiene que ver con cuatro cosas que uno puede hacer para que la gente al encontrarse conmigo, al encontrarse con cualquiera de ustedes, se vaya más feliz y se vaya más agradecido con la vida. Las cuatro cosas son ofrecer tiempo, ofrecer sus propios talentos o cualidades o dones, sus recursos, aquellos medios que Dios y que su trabajo y que su familia procuran. Y luego, si no se tiene ninguno de los tres, disponer de sus energías para ayudar a los demás con espíritu de servicio. En la pandemia hemos hecho de todo. Hemos ordenado cuartos, hemos cocinado del menú que teníamos guardado platos exquisitos que quizás nunca antes habríamos hecho, si no es ahora que tuvimos más tiempo. Hemos estudiado un poquito más, hemos ayudado quizás a alguna familia que necesitaba moverse de casa porque perdió su empleo, o en la adversidad más plena del COVID, quizás tuvimos la oportunidad de llevarle el paquete de medicinas que necesitaba para su tratamiento ese amigo o amiga o familiar que la estaba pasando mal en su casa, que estaba confinado, o quizás también hicimos una llamada de teléfono de alguien que la estaba pasando muy mal en la soledad, que estaba abatido o muy preocupado o ansioso o ansiosa por, por el encierro. Y todo esto es el pequeño bien posible. Incluso cuando dimos las gracias por el plato caliente en la mesa, cuando dimos un te quiero a nuestra esposa o a nuestro esposo por un gesto, un guiño que hizo en favor nuestro, o cuando fuimos más detallistas con los nuestros, con nuestra familia, con nuestros hijos, para ayudarles a crecer como personas, es el pequeño bien posible. Las posibilidades son vastas de este tema. La idea de lo que uno puede dar cada día es incontable. La cosa es ponerse manos a la obra para que este pequeño bien posible se materialice y sea una realidad. La séptima clave es reafirmar tu identidad, es decir, decidir con determinación qué tipo de personas queremos ser, cuál es tu mejor versión. Y para ello hemos requerido tener unos principios firmes, donde poder asentar las bases de nuestros valores, de nuestras virtudes, de nuestras cualidades como persona. Y quizás hemos tenido que aprender a decir que no. Ahora con la pandemia me viene a la mente esa cantidad de horas que le hemos metido frente al ordenador, frente a la computadora, metidos en una reunión en esas plataformas que hasta hace un año y medio nadie conocía ni nadie usaba. Y sin embargo ahora se han vuelto el pan de cada día de muchas personas a nivel mundial. Incluso nosotros ahora estamos aprovechándonos de esta tecnología para compartir estas ideas y para poder llevarles un mensaje desde Guatemala a México, donde hay personas tan especiales, personas que tienen ganas de formarse y de seguir cultivando su mejor versión. Y el aprender a decir que no nos hace reafirmar nuestra identidad, nos hace convertirnos en lo que somos, en personas con criterio, con valores firmes y a saber elegir buenas amistades, porque las buenas amistades nos hacen crecer, nos elevan y nos hacen sacar esa mejor versión de la que hemos aludido antes. Decía Píndaro, ese poeta lírico griego hace varios cientos de años, llega a ser el que eres. Tu verdadera identidad está dentro de ti, como la escultura preciosa que veían los artistas en el bloque de mármol. Llega a ser el que eres. Reafirma tu identidad en la prueba, en el dolor, en la tristeza, en la alegría, en la emoción, en la virtud. Ahí está tu identidad, tu esencia, tu forma de ser. Bueno, una vez que hemos subrayado estas 7 claves, quiero complementar esta presentación con 3 recomendaciones.
3 recomendaciones finales que nos pueden servir como un nuevo itinerario que complementa estas 7 claves que he comentado hasta ahora. La primera recomendación es aprender a cultivar la inteligencia emocional. Yo veo esta imagen de esta chica en la foto y tiene una sensación de paz, de serenidad, de sosiego, está relajada, está quizás pensando en algún recuerdo bonito y tiene mucho que ver la inteligencia emocional con una fuerza interior que nos permite conectar con las emociones de otros, que es la inteligencia interpersonal, pero también con la inteligencia emocional mía particular, y esa es la inteligencia intrapersonal. Por eso, en una relación humana es como una relación a doble vía. La inteligencia emocional no es solo hacia afuera, es también hacia adentro, hacia mi persona. Y además, la inteligencia emocional tiene que ver con controlar el estrés y sus disparadores, controlar aquello que me pone mal, por ejemplo, el no dormir suficiente, el pasar mucho tiempo conectado, el saber desconectar de los dispositivos en cierto momento del día, en poder encontrar espacios de oración, de contemplación, de paz, que nos permita activar nuestros mecanismos de superación. Y esto tiene que ver también con una asertividad en el lenguaje y en nuestras decisiones, que el lenguaje sea sí y no, y que no actuemos de forma dubitativa o ambigua, porque las crisis prosperan en la ambigüedad, prosperan en el titubeo y uno pierde mucho de confianza, de arrojo, de determinación cuando se lo come el miedo, la inseguridad. Por eso las decisiones también reafirman nuestra identidad y ayudan a que nuestra inteligencia emocional salga fortalecida. La segunda recomendación tiene que ver con elegir siempre ser feliz. Ser feliz es una decisión personal. No lo hacemos por complacer a nadie, por cumplir expectativas. Lo hacemos porque nos llena y es nuestra vida lograda, como decía Alejandro Llano. Elige siempre ser feliz. Y eso implica tener fe y no tener miedo. Tener fe es saber y sabernos que formamos parte de algo más grande, que no vemos, pero que es más grande porque está en todos lados, en las cosas que tenemos. Está en mi familia, está en el aire que respiro, en el sol maravilloso que ilumina mi día, está en la naturaleza bendita que me da el alimento. Dios es el gran amigo que siempre me acompaña y que siempre está presente en todo mi día. Y por eso me hace feliz sentir su presencia y amarle y respetarle y honrarle. Por eso también las buenas relaciones son las que nos mantienen más felices y saludables. Y esas relaciones comienzan con la persona divina de Dios, luego con nuestra familia y con nuestros amigos y también con nosotros mismos. Y esto nos hace pensar en positivo, pensar que las dificultades son oportunidades para crecer. ¿Sabían ustedes que en el día tenemos alrededor de 55,000 pensamientos en promedio? 55,000 pensamientos que rondan nuestra cabeza. Son cosas pequeñas, menudas, que incluso en el carro uno va pensando en la ropa que se ha puesto, en la ropa que se va a poner, en la comida que quiere tener más tarde, o en las condiciones del tráfico, va pensando en la gente que va alrededor. Muchas de estas ideas o pensamientos son pensamientos a veces negativos, pues tratemos de que sean pensamientos positivos que ocupen el lugar de esos pensamientos negativos que nos traen abajo, que nos generan ansiedad o que nos ponen en una situación de inestabilidad. Elige siempre ser feliz y tu vida tendrá otro rostro, otra dimensión, otro cariz. Por eso, qué importante cuidar esta recomendación. Y finalmente, la tercera recomendación es volver a empezar, tener una actitud de ahora comienzo nuevamente. Volver a empezar tiene que ver con observar con calma y saber esperar. Cuando uno está en crisis,
uno a veces comete dos errores: se paraliza y no hace nada, o se precipita y toma decisiones equivocadas. Por eso en una crisis es bueno recabar información, saber tomar las decisiones oportunas en el momento que corresponde, saber leer entre líneas. Y esto me lleva a también saber leer las condiciones de mi cuerpo, de saber cuándo descansar y desconectar, cuándo contemplar de mejor manera la vida que tengo, dimensionarla con otros ojos, y es mirar más allá de la crisis del momento. Cuando actuamos así, nuestra realidad se aclara y tenemos un panorama muy prometedor que es rico en posibilidades. Así que, como ven, este libro que hoy les he compartido, estas ideas, estas claves, estas recomendaciones, es fruto en buena medida de este encierro, pero también de las típicas crisis que todos podemos llegar a enfrentar en nuestra vida. Una noticia desagradable, un diagnóstico médico comprometedor, una situación económica apremiante, o una decisión que hemos tomado quizás equivocada y que nos ha hecho en libertad tomar riesgos innecesarios que posiblemente nos han generado consecuencias. Así que con esto concluyo mi presentación. Gracias de verdad por ponerme atención y escucharme. Y ahora yo quisiera abrir un espacio para las preguntas, para que pudiéramos conversar y tener un espacio de interacción y poder como poner en perspectiva todas estas ideas que he mencionado. Bueno, pues así termino la presentación. Cuénteme, ¿qué les ha parecido? ¿Hay alguna idea que le gustaría que ampliara, que aclarara? Será un gusto compartirla. Pueden abrir sus micrófonos con toda confianza. Muy bien. Bueno, yo Sí, Betty. Ay, gracias. Buenas noches a todos. Quisiera felicitarlo porque ha resumido prácticamente lo que hemos vivido este año y medio que llevamos casi ya de encierro. Entonces, pues todas las cuestiones que mencionó, yo creo que a la mayoría nos han pasado, ¿no? Y pues bueno, no nos dejan más que muchos aprendizajes, la verdad. Gracias. Efectivamente, hemos tenido un periodo de gran aprendizaje y ahora estamos regresando paulatinamente a esta nueva normalidad y tenemos incertidumbre, tenemos inquietudes, preocupaciones, y obviamente mientras esto esté presente en la sociedad, en el ambiente, nos va a costar como recuperar ese ambiente tan bonito que teníamos antes, de contacto, de abrazos, de darnos la mano normal. Hoy hemos adquirido otras costumbres, hemos vuelto asépticos, muy higiénicos, bastante distantes en algunos casos de las personas que conocemos y con los que compartimos el día. Pero también en el interior de las casas, a pesar de que hemos tenido tiempo de convivencia, también ha desatado algunas actitudes egoístas, algunas actitudes a veces muy particulares, o nos hemos encerrado todo el tiempo en temas electrónicos o en dispositivos y hemos pasado conectados prácticamente 24/7. Esto no es sano porque nos quita la estructura, nos quita esas prioridades de las que hablábamos, de compartir, de vernos a la cara, de conversar tranquilamente, de tomarnos una taza de café, de bajar un poco los decibeles, las revoluciones y de encontrar la paz en la jornada. Creo que hay que volver poco a poco a recuperar esa normalidad de las cosas buenas que antes dábamos por descontadas y que ahora nos ha cambiado la vida en muchos sentidos, en la manera en la que nuestros hijos celebran las cosas, en la manera en la que nosotros compartimos acontecimientos, en la manera en la que disfrutamos de pequeños placeres. En fin, cuántas cosas nos han sucedido en este año, 4 meses, que son tristes en algunos casos, pero también con un sentido de esperanza podemos encontrarle un nuevo sentido. Bueno, cuéntenme, ¿qué más? ¿Qué idea les gustó?
Hola, hola Raúl, soy Monse. Hola, hola Monse, ¿qué tal? Hola, pues yo agradecerte muchísimo. Estaba como que apresurada por llegar a la computadora y prender para poder conectarme, porque me resultó un tema bastante interesante y para mi sorpresa o para mi satisfacción en esto de expectativas, me encuentro con una persona muy bien preparada sobre el tema. Me encanta porque además tienes esa coherencia al momento de dar la charla, de platicar, de transmitir las ideas, ¿no? Entonces yo me voy muy satisfecha con esta charla. Me voy también con estas claves para poder vivir la resiliencia también, ¿no? Esta parte de levantarnos ante la adversidad. Y me quedo sobre todo con una idea que creo que en este año, 4 meses, lo hemos estado trabajando de manera personal, ¿no? Cada quien en su casa, cada quien en sus situaciones, lo de acertar en las prioridades, ¿no? Esa parte creo que también hay que tener en claro qué es lo que queremos, pero me gustaría que platicáramos un poquito sobre eso más porque decías, conocer bien, vive el bien y hacer bien, ¿no? Yo al Sí, entender acertar en las prioridades, digo, pues a ver qué es lo primordial en mi vida, qué es lo que quiero hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de entre un montón de ideas que yo ya estoy pidiendo el libro casi, porque son temas que de verdad a mí me interesan muchísimo, porque creo que como personas estamos encaminadas a eso, ¿no? A crecer como personas y a dar de pronto ese cachito, decía, el pequeño bien posible cada día, ¿no? Y en el colegio me permite vivir esa situación. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. muchas gracias por tu comentario, Monse. Me ha encantado y yo quisiera complementar lo que tú dices con una anécdota de Frank Capra. Frank Capra fue un director italoamericano muy famoso por sus películas, pero sobre todo muy famoso porque en 1935 tocó el cielo de Hollywood y logró las 5 mejores estatuillas de los premios Oscar. Logró por la película It Happened One Night, que es una película muy bonita. Logró mejor actor principal, mejor actriz principal, mejor director, mejor guión y mejor película. 5 mejores premios. Y cuando recibió el premio, Frank Capra recibió el premio muy orgulloso de Texas afuera, pero por dentro dice él que era un flan de miedo, preocupado, porque sabía que no iba a repetir un portento igual. Así que le dio un síndrome de estrés agudo y lo botó, lo tumbó, lo llevó a la cama y pasaba fiebres, tenía problemas en la piel, dolores de cabeza, el típico estrés, el pánico ante la incertidumbre, ante lo desconocido. Y sucedió un día que estando él en la cama, el amigo que lo estaba cuidando lo llegó a interrumpir y le dice, hay un señor afuera que ha venido a verte y yo creo que conviene que lo recibas. Frank Capra se pone la bata, lo sale a recibir y el señor, en apariencia alguien común y corriente, pequeño, con unas gafas, de entrada le dice a Capra, señor Capra, usted es un cobarde. Capra se queda de una pieza. ¿Cobarde? Sí, cobarde. Y en ese momento estaba sonando Hitler en la radio y le dice, ¿usted oye a ese fulano que está en la radio? Hitler, durante 15, 20 minutos puede tener a 50,000, 60,000 personas en sus manos. Usted en 2 horas, en una transmisión de una película, puede tener a millones de norteamericanos y a gente de todo el mundo transmitiéndole el don y el talento que usted ha recibido de Dios. Usted es un cobarde y tiene que poner esos talentos que Dios le ha dado en beneficio de los demás. A partir de entonces, dice Capra que ese mensaje le caló profundamente en su interior y le abrió por dentro y salió esa infección que él tenía y que sufría, que era un miedo a la incertidumbre. Y a partir de entonces cambió la óptica de sus películas,
y empezó a formular películas con enorme sentido antropológico y cristiano. Y propuso, por ejemplo, una película que es muy bonita que se llama It's a Wonderful Life, una vida maravillosa, que es una oda, un canto a la vida bien vivida, al espíritu de familia, a la fe, a la esperanza, a la caridad. Y merece la pena verla incluso como familia. Es una película de 1946, pero no pierde actualidad. Frank Capra nos enseña qué significa acertar en las prioridades, de conocer el bien, de hacer el bien y vivir el bien. De eso se trata. Gracias, Monse. Muchas gracias, Raúl. Con todo gusto. ¿Qué cosa le llamó la atención? ¿Alguna clave que les ha traído, que quisieran que ampliáramos? Yo, Raúl, si me permites, Sí, Sabrina, con gusto. también agradecerte por creo que se ha cerrado la semana con broche de oro porque pues es un tema que además de ser enriquecedor y dejarnos, llamarnos a la reflexión, pues sí, creo que tú también transmites esta paz y esta manera ¿no? de afrontar la adversidad. Yo me quedo con volver a empezar, ¿no? Creo que el ser humano tiene una capacidad de levantarse ante las adversidades y entonces me quedo con esa recomendación, ¿no? Y más después de esta crisis que hemos pasado, pues mirarla, ¿no? Mirarla, ir más allá y sacar tantas experiencias que hemos vivido y que nos han hecho crecer y también enriquecernos, levantarnos ante el dolor y bueno, y mirar con esperanza, como decías en un momento, ¿no? Mirar con esperanza el futuro que nos depare y vivir con compasión todo esto bueno, que estamos viviendo actualmente. Entonces, te agradezco muchísimo y creo que llama mucho la reflexión todo lo que nos has compartido. Gracias, Sabrina. Qué bonitas tus palabras. Yo quisiera, al hilo de tu comentario, contarles una anécdota que a mí me ha marcado mucho. Yo no sé si ustedes han leído a San Agustín. San Agustín, hasta cumplir 31 años, vivió una vida libertina, descuidada, muy dada a los placeres y probó de todo. Y además era un hombre dotado de una mente maravillosa, con una clarividencia para lo teológico posteriormente, pero antes para lo filosófico, para la búsqueda de la verdad, pero lo buscaba por los lugares equivocados. Y, y a los 31 años descubre de una manera maravillosa la presencia de Dios en su vida y se enamora de él. Y en un libro que se llama Confesiones, San Agustín declara su amor a Dios. Y a mí esa frase me mueve de manera espectacular. Dice San Agustín esta frase que es una oda poderosa a Dios. Dice, tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. He aquí que tú estabas dentro y yo fuera, y por fuera te buscaba. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me tenían lejos de ti las cosas que si no estuviesen en ti no serían. Me llamaste claramente y rompiste mi sordera. Brillaste, resplandeciste, curaste mi ceguedad. Exhalaste tu perfume y lo inhalé profundamente. Tarde te amé, belleza tan antigua, tarde te amé. A partir de ese descubrimiento, San Agustín se convierte en el gran defensor de la doctrina católica y refuta con una fortaleza impresionante las herejías del momento, a los docetistas, a los arrianos y a todo lo que amenace a la cristiandad incipiente. Y es quizás el mejor teólogo que ha existido sobre la faz de la tierra en estos 2000 años, solo comparable en su genio y en su vitalidad a la mente maravillosa de Benedicto XVI. Por eso, esa idea tan bonita de confesiones es como un parteaguas, porque es descubrir la grandeza infinita del amor de Dios en la vida de cada uno. Y creo que en un momento de crisis, un momento de prueba, de adversidad, uno tiende a asirse o a buscar
aquello que le da fortaleza, que le da fuerza, que le da resedumbre. Y por eso, qué importante es insistir en eso, mantener viva la fe, mantener viva la esperanza y muy activa la caridad. Esto creo que es como un proceso importante en la vida de cada uno. Gracias, Me Margarita, también encanta. por tu... Gracias, Raúl. Gracias, gracias, Sabrina. Raúl, nos están pidiendo que repitas las películas, por favor. Con gusto. Hay un libro, perdón, en el libro este de Frank Capra, que es su autobiografía, él cuenta esta historia, pero la película del 35 que ganó 5 Oscars se llama Sucedió una noche, It Happened One Night. La segunda película es Mr. Deeds Goes to Washington. Y es la historia de un muchacho de un pueblo que hereda una fortuna, pero que tiene unos valores muy especiales. Merece la pena verla. Y luego la otra película que es muy conocida de él se llama It's a Wonderful Life. Es una vida maravillosa, una vida bonita, que merece la pena verla. Es un poco larga, pero todo el argumento es para verla en familia. Y uno la disfruta de punta a punta. Muy bien. Pues, Ay, perdón, Lu, le quería preguntar a Raúl si se lo puede seguir en redes. ¿Tienes? Sí, me puedes seguir. Tengo Facebook como Raúl Alas, Raúl Mauricio Alas. Tengo Instagram, tengo Twitter y tengo LinkedIn. O sea que estoy en todas las redes. Lo que no tengo es TikTok. No me gusta, no me llama la atención. Perfecto, gracias. Porque ya la vida pues tiene lo suyo. Gracias, Sabrina. Ahí con todo gusto. Perfecto, Hola, ahí te Raúl. seguiremos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, yo soy Gaby. Hola, Gaby. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Ay, Raúl, digo, primero que nada, muchísimas gracias. Me encantó como el resumen completo que das, ¿no? De todo, como muy claro, con conceptos como muy claros. A mí lo único que digo, a ver, más que duda, como que quería ver, a ver tú cómo podrías extender esta idea. No sé si a las demás igual les pasé. Y va también mucho ligada a la historia que cuentas de Bosco Gutiérrez, que estoy muy familiarizada, porque soy su hija. Y lo que me pasa, no sé, ahorita que acabamos de vivir el tema de pandemia, hay un punto importante que es la adaptación a las circunstancias, ¿no? Que esto lo tengo como muy remarcado a la historia que vivió también mi papá, que es ese proceso que como seres humanos tenemos para adaptarnos a las circunstancias, por más adversas que sean, ¿no? Y pues digo, pasando por un proceso y por conceptos pues como los que estás diciendo y de bien interior y todo. Lo que me está pasando a mí ahorita, un poco que es como podrías decir contradictorio, es decir, venimos de vivir una pandemia, de una circunstancia muy difícil, pues a nivel familiar, a nivel social, que tienes que desprenderte, ¿no? De muchas cosas, pero pues finalmente después de un año y medio, digo, no, más o menos que llevamos en esto, pues siento que te llegas, ¿no? Justo a adaptar y agarrar como una rutina y a acostumbrarte a una manera de comunicarte y de estar cerca de la gente, aunque estés lejos físicamente. Y esta semana que hemos vuelto al colegio, que un poco empieza a regresar la vida, ¿no? De nuevo a esa vida que queremos un poco de antes, de libertad y así, pues entra un poco esa misma angustia del principio de la pandemia, ¿no? De volverte a adaptar, pero con ese miedo, y por eso me encantó lo que dices, ¿no? De la escala de prioridades y todo esto, porque pues al final siento que la pandemia ha sido una sacudida al árbol de cosas que queremos, pero otras que ya no queremos. Entonces vuelves a regresar a esa rutina, pero ¿cómo cuidar? Pues que todo lo que trabajaste en esta pandemia, que por más que haya sido difícil, pues va a traer cosas buenas. Cómo cuidar que ya volviendo a entrar al mundo que te vuelve a, ¿no? A comer, el tema social, el tema de ruletear los hijos arriba, abajo,
como que cómo cuidar esas prioridades de una manera íntegra. Muy buena pregunta. Y me acuerdo mucho, Carla. digo, nada más como paréntesis, me acuerdo mucho cuando mi papá regresó del secuestro, que eso decía, o sea, al final estaba dentro en una burbuja, pues deliciosa, ¿no? Cuidando mi vida interior, mi vida física, o sea, toda ¿no? La parte física, mental y todo como su plan que tuvo, y a la hora de regresar, ¿no? Mucha gente le dice, pero ¿cómo? Y sigues, es que ya, ¿no? Como casi tienes la santidad gana de mi papá, no, ya regresé al mundo y vuelves al mundo y vuelves esa lucha diaria, ¿no? Metida en el mundo, y por más que haya vivido esa circunstancia, pues el mundo te vuelve un poco a comer y da miedo, ¿no? De cierta manera. Sería todo. Sí, no, muy buena reflexión, y yo quisiera responderte con un planteamiento que quizás te va a llamar la atención, Gaby, porque generalmente cuando uno está en crisis, a uno le suceden tres situaciones. Estar en crisis es como entrar a un cuarto oscuro y frío. Y cuando uno entra a un cuarto oscuro y frío, te suceden las siguientes tres cosas. La primera es que uno se siente totalmente desubicado y por lo tanto uno se queda paralizado. Lo segundo es que uno pierde sentido de referencia, no encuentra qué camino tomar porque le falta información. Y lo tercero es que uno no tiene en dónde asirse, en dónde agarrarse, y uno empieza a ponerse ansioso. ¿Qué sucedió en la crisis? Que nos agarró a todos desprevenidos. Que primero no sabíamos a ciencia cierta en dónde estábamos parados, no sabíamos a ciencia cierta qué dirección tomar, y no sabíamos a ciencia cierta cuánto iba a durar o cuánto iba a afectarnos o a cuánta gente cercana o a nivel personal iba a impactar la pandemia. Mira qué interesante. Al final lo que hicimos fue adaptarnos a una rutina que se volvió luego un poco cansada, se volvió un poco repetitiva. Y yo estoy seguro que ustedes habrán oído que en estos 12 meses, 14 meses, han proliferado separaciones y divorcios, porque la gente no se conocía. Habían estado casados 10 años, 15 años, pero no hablaban. En la vida real, la rutina los tenía totalmente separados. Y cuando coincidieron en una casa durante 8 meses, 10 meses, 12 meses, se desesperaron porque había muchas cosas que no conocían del otro. Y luego empezaron a florecer problemas de índole mental, ansiedades, porque el encierro es un enemigo terrible del hombre, que a uno le hace ver visiones, espejismos, y a preocuparse por cosas que aún no han sucedido o que le están por suceder, pero que uno las magnifica. Y quizás nuestros hijos empezaron a tener dificultades nerviosas, incluso estados de depresión, ansiedades, incluso situaciones de pánico. Han proliferado también en estos 14 meses una cantidad de personas que están visitando a psiquiatras, a psicólogos, porque en una coyuntura como esta, el tema de las relaciones humanas, el trato social, el trato afectivo, se vuelve capital para superar la adversidad. Y nos ha faltado ese contacto, ese encuentro, esa mirada, esa rutina de poder tomarnos un café sin mascarilla, sin necesidad de el temor de echarnos el alcohol gel, de poder abrazarnos. Y esa falta de contacto con la realidad, con nuestros seres queridos, con nuestra rutina normal, los pequeños placeres que damos por descontado, han sido la gran pérdida que hemos tenido en estos 14, 16 meses. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando ahora? Estamos adaptándonos nuevamente a una nueva situación, estamos tratando de encontrarle un sentido a esta nueva normalidad. Todavía no está todo el mundo vacunado, todavía no sabemos a ciencia cierta si la vacuna va a ser la gran panacea, si nos va a inmunizar a todos y nos va a evitar este miedo que ahora le tenemos y le seguimos teniendo, no solo al virus, sino a las cepas nuevas que van surgiendo. ¿Por qué te digo todo esto? Te he hecho este planteamiento grande, porque generalmente de las crisis y de las transiciones surgen los grandes países, las grandes instituciones y los grandes seres humanos. El país, institución o ser humano que no sale adelante en la crisis, le cuesta salir adelante en la normalidad.
quizás es un gran reto, pero ya la normalidad, ya la vida misma tiene sus desafíos, tiene sus preocupaciones, sus inquietudes, y uno tiene que procurar vivir el día con una gran rectitud de intención y una gran fuerza de voluntad para poder acometer todo lo que se avecina. Pero ¿qué sucede cuando uno está pasando una crisis? Que uno se queda o anclado en el pasado o totalmente preocupado por las expectativas de futuro que percibe. Y es el momento de volver al aquí y a la hora, al presente, que es rico en posibilidades, como decía hace un rato en la presentación, y eso nos permite encontrarle un sentido, incluso a los pequeños detalles que antes dábamos por descontado y que ahora se convierten en riqueza para vivir en familia, con las personas que amamos y queremos cada día. Pues eso. Perdona que me haya extendido Mil tanto. gracias. No, me encantó. Me encantó y me encantó lo que dijiste o sea, de si te haces grande en las crisis, te haces grande en la normalidad. Entonces, un poco también perderle el miedo, ¿no? A esas crisis que luego no tiene que ser un extremo como pues un secuestro o como una pandemia o como, ¿no? O sea, como que hay pequeñas crisis del día a día que podemos sacarles pues ese jugo para crecer y pues, ser fuertes y grandes en la normalidad, como dices. Me encantó, Así mil es. gracias. Saludos a tu papá. Yo cada vez que Yo le puedo digo. veo y leo lo que él dice en internet y en sus intervenciones y en tertulias y me parece formidable. Es una inspiración para muchos de nosotros. Ya Gracias. sé, así lo veo, ¿no? Como ustedes, no crean. Aprendo Qué mucho bueno. también de él. Gracias, Gracias, Gaby. yo le digo. Qué bonito. Creo que hemos estado como en un ambiente bastante cercano, muy íntimo, hemos conversado de cosas muy profundas, pero creo que hemos salido con ideas nuevas. Yo he salido muy enriquecido de esta presentación, he aprendido mucho de ustedes, de lo que me han compartido y gracias de verdad por darme esta oportunidad. Se trata de saborear el presente. Eso, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Muy bueno. Raúl, ¿Verdad? muchísimas gracias de verdad por estas ideas tan claras que nos has presentado esta noche, por estas claves y recomendaciones tan prácticas que definitivamente nos ayudan a conocernos mejor para sacar lo mejor de nosotros, a redescubrir esa convivencia familiar y cultivarla día a día para tener la valentía de ser testigos del amor de Dios. Gracias por esa tranquilidad que nos transmites y queridos papás y queridas mamás, gracias a ustedes por acompañarnos y les invitamos a estar muy pendientes del rally familiar que se va a llevar a cabo el próximo jueves. Tendrán que inscribirse, ya no tardará en llegarles la invitación, ¿verdad? Así que muchas, muchas, muchas gracias. Pasen feliz noche y feliz fin de semana. Nuevamente, Raúl, muchas gracias y saludos a todos por mi tierra. Buenísimo, un placer. Saludos a todos y ojalá nos volvamos a ver, a encontrar cara a cara en México. Va a ser un honor, un verdadero placer. Dios los bendiga. Gracias. Aquí te esperamos. Gracias, Raúl.